Tras la agresión a una mujer con discapacidad dedicada a la venta informal de productos por parte de una agente del municipio de Durán, la Defensoría del Pueblo impulsa una ordenanza modelo para presentarla a los municipios. Esto con el fin de regular el trabajo informal. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Freddy Carrión, defensor del pueblo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, un gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias a usted, Freddy, por acompañarnos. Entiendo que esta ordenanza busca regular el trabajo informal sin la necesidad de violentar los derechos humanos, como lo vimos hace pocos días en un video que circuló en las redes sociales y que impactó a todo el país por la violación de los derechos, por la agresión a una mujer y porque se trataba de quien cometía esta agresión era justamente un agente del orden. Ahora, ¿cómo va a funcionar esta ordenanza de regulación del trabajo informal en el marco de ese respeto a los derechos humanos, sobre todo en un momento que es clave, porque la gente se está quedando sin empleo y mucha le toca salir a la calle a vender lo que pueda? Definitivamente, Gisela, primero creo que debemos considerar de que el trabajador autónomo, que es básicamente las personas que se dedican a las ventas ambulantes o el trabajador informal, es un trabajador que se encuentra reconocido también en la Constitución. El trabajador autónomo y cualquier otro tipo de modalidad de contrato de trabajo son partes de esta protección que establece la Constitución para los derechos de los trabajadores. Sobre la base de eso, como usted mencionaba, hay una realidad en el país económicamente hablando muy dura, muy difícil, en donde han habido desvinculaciones en el sector público, en el sector privado, se han perdido miles de trabajos. Estamos hablando de que para finales de año, de acuerdo a las proyecciones que manejaba el gobierno y la OIT, estarán entre 500,000, 800,000 personas las que habrán perdido sus puestos de trabajo. Frente a eso, la necesidad urgente de conseguir recursos económicos para las familias, para el trabajador, y ello ha motivado al incremento del trabajador autónomo, de la informalidad, para llamarle también de otra manera, y eso indudablemente está afectando a las ciudades, en donde hemos visto ahora cantidad de personas que se dedican al trabajo autónomo, los trabajadores informales, y de ahí ha tenido una serie de problemas a nivel de violencia, de afectaciones a derechos humanos, como usted lo mencionó en el caso de Durán. Sobre la base de eso, reconociendo el aspecto legal y reconociendo una realidad, es donde como Defensoría del Pueblo estamos trabajando en un modelo de ordenanza que garantice los derechos de aquellas personas trabajadoras autónomas y que indudablemente eso les permita generar o trabajar en espacios físicos adecuados, obviamente con un orden, con una relación con la autoridad que les permita desarrollar ese trabajo. Y algo que nos parece fundamental es que las autoridades deben comprender de que en estos momentos la población necesita trabajar y que no se puede eliminar el trabajo informal, el trabajo autónomo, mucho más cuando tiene protección constitucional, sino buscar los mecanismos para que este se pueda desarrollar indudablemente sin afectar la seguridad de la ciudadanía. Ahora, doctor, por la situación que vive el país en estos momentos, ¿es obligación de los municipios brindar espacios adecuados para el trabajo informal, para que este se pueda realizar de buena manera? ¿Es obligación de los municipios? Completamente. Más allá de la obligación de buscar espacios, primero la Constitución expresamente establece que aquellos trabajadores autónomos gozarán de aquellas iniciativas o espacios que les permita desarrollar su trabajo. Lo dice la propia Constitución, así que es una obligación para todos. Pero ya desde el punto de vista del COTAD, dirigido a los gobiernos municipales, los gobiernos tienen como función o como misión fundamental generar políticas que les permita desarrollar, capacitar, formar, ordenar, regular, obviamente los espacios públicos en donde se van a desarrollar las actividades del trabajador informal o del trabajador autónomo. Aquí el punto fundamental es que estos trabajadores puedan desarrollar ese trabajo, esta prestación de este servicio o este trabajo sin necesidad, obviamente, de llegar a niveles de violencia de parte de la autoridad, ni que vayan en perjuicio de, obviamente, del trabajador autónomo, por ejemplo, cuando se confisca su producto, cuando se confisca lo que vende aquel trabajador informal. Y ahí también un paréntesis, doctor, y es el tema de que tampoco sea lo contrario, ¿no? Porque también vimos agresiones a agentes de control
uno incluso murió por un ataque de un vendedor informal luego de que le habían confiscado sus cosas para la venta. Le agarró a cuchillazos al agente metropolitano y lo vimos morir en un video, literalmente. Así es, Gisela, lo que usted menciona, y eso es muy lamentable porque bajo ningún punto de vista justificaremos esta protección al trabajador autónomo informal bajo la violencia o mucho menos actos delictivos. Esta persona que agredió, que asesinó, porque esa no es otra palabra, asesinó a un agente municipal, obviamente que tiene que ser juzgado y obviamente recibir la sanción penal respectiva, porque no podemos permitir aquello. La violencia generará siempre más violencia. Aquí el punto fundamental es cómo logramos una equidad en el sentido de que la persona, el ecuatoriano, la ecuatoriana necesita trabajar. No tiene un trabajo formal, un trabajo estable, va a realizar cualquier tipo de venta o de realización de prestación de cualquier servicio con la finalidad de tener recursos económicos. Y la autoridad, en este caso el municipio, hay que facilitar las cosas para que pueda desarrollar ese trabajo, porque de lo contrario lo que estaríamos haciendo es prácticamente condenándolo a la extrema pobreza y también a partir de ahí se inician o se incita la violencia y obviamente el cometimiento de delitos que afectan a la seguridad de la ciudad. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que incluye justamente esta ordenanza que usted está planteando? Primero, uno de los aspectos fundamentales de la ordenanza es el reconocimiento que la propia Constitución lo establece, partiendo del ordenamiento constitucional de que se protege al trabajador en sus distintas modalidades, incluido el trabajador autónomo. De ahí, indudablemente, de que se tiene que buscar los espacios físicos adecuados y sobre todo la regulación para que éste se pueda desarrollar. Y aquí es un punto fundamental. Si no existe una regulación, si no existe una forma de motivar al trabajador autónomo, al trabajador informal, al trabajador que está ambulante, obviamente que no vamos a poder garantizar ni la seguridad, ni mucho menos el trabajo efectivo de este trabajador. Por ende, una parte fundamental es tomar lo que la propia COTAD dice respecto a las capacidades o facultades de los municipios respecto de promover participación activa del trabajador autónomo, generar espacios donde pueda desarrollar y adicionalmente una regulación que privilegie el trabajo, obviamente, sobre otro tipo de consideraciones propias de una ciudad. Esa es una parte de la construcción de esta ordenanza que indudablemente pretende, como digo, proteger los derechos de los trabajadores autónomos sin afectar la seguridad. Ahora, ¿ya se ha socializado este proyecto con los diferentes municipios del país o todavía no? No, esto partiendo de lo que sucedió en el Cantón Durán, de lo que sucedió aquí en el Cantón de Quito, lo que pretendemos es construir o estamos construyendo esta ordenanza justamente como una ordenanza modelo que permita a través del AME o a través de cada uno de los municipios discutir una realidad que la están viviendo los municipios y que indudablemente se necesita de una regulación, insisto, que privilegie los derechos de los trabajadores autónomos, pero por supuesto la seguridad también de la ciudad. Sobre estos últimos casos que usted acaba de mencionar, ¿cómo avanzan? Sobre todo el que pasó en Durán, en esta mujer que fue agredida y la mujer sufría de discapacidad, era una vendedora informal y una agente pues atentó contra todos sus derechos, no solo como ser humano, sino como vendedor, como persona, realmente vulneró todos los derechos, como mujer incluso. ¿Se ha brindado acompañamiento a esta víctima? ¿Qué acciones se han propuesto para justamente ayudar a esta mujer que entiendo tiene discapacidad? Sí, por supuesto. De hecho, como Defensoría del Pueblo hemos estado desde un inicio que recibimos la denuncia acompañándola y disponiendo algunas medidas de cumplimiento obligatorio. La doble vulnerabilidad de ser mujer y además de tener una discapacidad involucra indudablemente que tomemos acciones. De ellas habíamos dispuesto que obviamente el Ministerio de Salud Pública dé una asistencia médica y psicológica, porque eso es lo fundamental en estos momentos. Pero adicionalmente hemos dispuesto y ya tuvimos una reunión con el municipio, con las autoridades del municipio, para que más allá de la responsabilidad y de la sanción de los agentes municipales y de las personas que participaron en este hecho, que además están siendo juzgadas por un delito de odio, pero adicionalmente a eso exista una reparación a la víctima. Y la única reparación que vemos factible y necesaria, además, es que se le permita o se le viabilice un trabajo estable. Es una persona con discapacidad, que su condición de mujer y la discapacidad obliga a los municipios a implementar algunas herramientas o políticas para poder generar inclusión de personas con discapacidad, más aún
cuando ésta fue justamente objeto de este tipo de vulneraciones a sus derechos. Ahora, presión al municipio para incorporarla, como digo, y permitirle tener un trabajo estable. Sería lo mínimo que deben hacer por esta mujer. Y ahora me gustaría saber, para cerrar, más o menos cuántas denuncias recibe la Defensoría del Pueblo sobre este mismo caso, es decir, abusos de los agentes de control en las calles de la ciudad. Bueno, sobre el tema de los agentes municipales en temas de control del trabajo informal, las denuncias que las recibimos, inclusive actuamos de oficio a través de las denuncias que se presentan en redes sociales. Como Defensoría del Pueblo recibimos una serie de denuncias, pero relativas a cualquier tipo de vulneración a derechos humanos. En el específico tenemos estas dos, más básicamente en el tema de la mujer, de la persona que fue vulnerada en el Cantón Durán. La de las denuncias que registra la Defensoría del Pueblo tienen que ver con afectaciones a las personas con discapacidad, no relativamente o no específicamente a los agentes municipales, sino con personas con discapacidad, que esa es una de las formas con las que trabajamos a través de nuestro mecanismo de protección de derechos de las personas con discapacidad. Así que existen múltiples denuncias, como digo, de varios derechos que han sido vulnerados por distintas autoridades, no exclusivamente ni específicamente o únicamente de los agentes municipales. Yo le agradezco muchísimo, Freddy, por habernos acompañado y esperemos que pues esta ordenanza tenga oídos en los municipios del país. Muchísimas gracias. A usted, Gisela. Un fuerte abrazo. Freddy Carrión, defensor del pueblo. Esto es Notimundo, a la carta, siempre bien informados.